Primero la presento, y es Berta Parra Lemus, es licenciada en Psicología Clínica, diplomado en Coaching con PNL, máster en Psicología General Sanitaria, experta en el manejo del maltrato infantil, experta en manejo de alta sensibilidad, ponente en congresos, cursos y talleres de México y España, y lleva en la práctica psicoterapeuta privada durante más de 20 años y muchísimo más. Tiene bastante preparación y ella está especializada en personas altamente sensibles. Bienvenida, Marta. Bienvenida, Berta. ¿Cómo estás? Bien, Rocío, muchas gracias por tan amable presentación. Gracias a ti. Bueno, para dar comienzo a esto, me gustaría que nos contaras, Berta, ¿quién es una persona altamente sensible? A ver, me gustaría antes de empezar ponernos un poquito en contexto y en situación. Entonces yo le voy a pedir a las personas que están presentes que cierren un momento sus ojos y que hagan 3 respiraciones profundas, inhalando y exhalando por la boca. Una más. Ahora vamos a prestar atención a nuestros sentidos. Vamos a prestar atención a nuestro sentido del oído. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué estamos percibiendo? Hace un rato, mientras teníamos los ojos abiertos, es probable que no hayamos escuchado otras cosas que nos estamos permitiendo escuchar ahora. A lo mejor el ladrido de un perro, el piar de los pájaros que se posan sobre los árboles a esta hora, un avión que va pasando, que va aterrizando o despegando, dependiendo de dónde estés, el vecino, niños corriendo, jugando, etc. Ahora vamos a prestar atención a nuestro sentido del olfato. ¿Qué estás percibiendo en este momento? El olor de la habitación en la que estás. A lo mejor la vecina está guisando cebolla. A lo mejor puso ajo. A lo mejor está haciendo un pastel. El olor de la habitación. ¿Qué aroma tiene tu habitación? ¿Qué aroma tiene tu ropa, tu piel? ¿Qué olores estás percibiendo que llegan de afuera? Ahora el sentido de la vista. A pesar de que tienes los ojos cerrados, si estás en un lugar que ya está oscuro y tienes la luz encendida, pues percibirás luces y sombras. Algunas serán molestas, otras no. El sentido del gusto. ¿Qué comiste hoy? ¿A qué te supo? ¿Estaba salado? ¿Estaba dulce? ¿Estaba rico? ¿Estaba echado a perder? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y por último, el sentido del tacto. ¿Cómo sientes la ropa? ¿Te aprieta? ¿Está rica? ¿La textura es suave? ¿Las costuras te molestan? ¿No? ¿La etiqueta? Pon atención a todas esas cosas. Respira 3 veces profundamente. Una vez más. Y cuando estés listo, abres tus ojos. Esto que acabamos de percibir ahorita, Rocío, es más o menos la forma en la que vive una persona altamente sensible. Solo que lo hace todo el tiempo, las 24 horas del día. Toda la información llega de golpe y sin filtro. ¿Qué pasa con una persona altamente sensible? Su sistema neurosensorial es 10 veces más potente que el de una persona no altamente sensible.
¿Qué significa esto? Que sus órganos de los sentidos son sumamente agudos. Me vas a decir, ay, pero yo conozco, o alguien, ¿no? Que dice, pues yo soy altamente sensible, pero uso lentes. Eso no tiene nada que ver. El que seas miope o tengas astigmatismo o como se llame, no tiene nada que ver con que seas altamente sensible. El problema no es ver más, es decir, no es que tengas unos sentidos más agudos, no es que tengas unos sentidos más fuertes, o sea, no eres Superman y que puedes ver a través de las paredes o que percibes más cosas que los demás, es simplemente que hay ciertas cosas que a tus órganos de los sentidos le molestan. Por ejemplo, yo uso lentes, ¿sí? Y a mí las luces, cuando estoy manejando en la noche, por ejemplo, me molestan muchísimo. Cuando pasa una patrulla con las luces de arriba prendidas, es terrible porque es esa sensación de percibir toda esta luz en los ojos que llega de golpe, incluso duele. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el sentido del oído. El sonido de una ambulancia, algo que se cae de golpe, un grito, el goteo de una llave mal cerrada, el ladrido de un perro, un taladro, en fin, una serie de cosas que más adelante vamos a detallar un poquito más. Son cosas que se perciben muchísimo. Entonces, el sistema neurosensorial está muy agudo, pero no nada más el sistema neurosensorial, también el sistema, si le podemos llamar así, el sistema emocional está muy agudizado. Son personas que sienten demasiado. ¿Alguna vez te han dicho que todo te lo tomas personal, que todo te lo tomas muy a pecho, que eres muy exagerado o muy exagerada? ¿Sí? Que eres muy llorón, que eres hipersensible. Entonces, todas estas características forman parte de una alta sensibilidad emocional. Esto es muy diferente a la hipersensibilidad y también más adelante lo iremos explicando con calma cuáles son las diferencias entre la alta sensibilidad y la hipersensibilidad, porque se parecen pero no son lo mismo y se tiende a confundir mucho a las personas altamente sensibles con personas hipersensibles y no es así, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de percibir todo con tanta intensidad? Bueno, pues que los sentidos se sobreestimulan y se saturan. Entonces, una persona que sabe y se conoce como altamente sensible va a procurarse un espacio, un lugar o situaciones en las que anticipe esta posible saturación. Las personas que no se saben altamente sensibles y que no saben qué es lo que les pasa, de repente se empiezan a poner de malas, se empiezan a sentir tristes, se empiezan a sentir súper agobiadas y no saben ni por qué. Incluso muchas de estas personas sufren de crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque están sobresaturadas, están sobreestimuladas, no saben cómo gestionar esa saturación de emociones y viene la crisis. Entonces hay que conocernos como personas altamente sensibles para saber cómo manejarlo y además para anticiparnos a muchas situaciones que nos pueden poner en riesgo en el sentido de la sobresaturación, ¿no? Ok. Fíjate que es bueno y importante que tocas esta parte porque a veces puede ser confundido uno con otro y no tener el entendimiento ni el conocimiento de cómo identificar, cómo interactuar y cómo apoyar a la persona que es altamente sensible, porque como lo mencionas, el sistema sensorial, pues, como quien dice, está más desarrollado y hay una percepción más aguda de las cosas y entonces por consecuencia todo se siente con intensidad. Uh-huh. Sí. Y a veces... dime. No, te escucho. Y te digo, y a veces cuando no se tiene como esa percepción o esa diferenciación, nosotros, porque también a veces yo lo hago y me involucro, no tenemos esa tolerancia o ese entendimiento hacia el otro y lo juzgamos y el otro no se siente entendido
ni comprendido. Exacto. Y por consecuencia, pues mal. Así es. Mira, convivir con una persona altamente sensible es altamente complicado. Tengo que decírtelo, ¿no? ¿Por qué? El 20% de la población mundial, es decir, el 20% del mundo es altamente sensible, pero el 80% no lo es. Entonces el mundo está diseñado para personas no altamente sensibles. En las investigaciones que se han realizado últimamente, lo que han pues no descubierto, sino lo que se ha puesto de manifiesto o lo que se ha hecho evidente es que existen como 3 niveles de sensibilidad, que es la sensibilidad baja, la sensibilidad media y la alta sensibilidad. La alta sensibilidad, ahora este último congreso que fui, primero y último, al que fui en Valencia, se hablaba de que entre el 20 y el 25% del mundo es altamente sensible. Antes las investigaciones arrojaban entre un 18 y 20%, ahora ya es un 25%. Aún así, aunque es un alto porcentaje, pues la mayoría sigue siendo las no paz, como se les llama, ¿no? A partir de ahora es paz y no paz. Paz, persona altamente sensible; no paz, pues no altamente sensible. En los niños este rasgo se denomina NAS, que es niño altamente sensible. El sistema neurosensorial de estas personas es 10 veces más potente. Entonces imagínate, si para una persona normal, bueno, es que no es que sea normal la paz, pero si para una persona que forma parte de la mayoría, que es el 75-80%, escuchar el radio en unos 10 decibeles está bien, o en 15 decibeles está bien, para una paz eso ya es un conjunto de ruidos estruendosos y no escucha nada, no le parece agradable. Una persona altamente sensible escucharía el radio en 3 o 4, ¿no? Por ejemplo. Ahora, hay otra parte importante también. Dentro de la alta sensibilidad, bueno, pues yo estoy hablando de que el sistema neurosensorial es mucho más potente, pero aún así, cada persona altamente sensible es distinta. Entonces, por ejemplo, en algunos, su sentido de mucho mayor agudeza será la vista, en otros será el oído, en otros será el gusto, en otros será el olfato y en otros el tacto. No significa que los otros no sean altamente sensibles, significa que 1 o 2 órganos de los sentidos están todavía más potenciados. Y entonces, pues un ruidito aparentemente insignificante o que una persona que no es altamente sensible jamás percibiría, para una paz puede ser un taladro en el cerebro. Entonces, imagínate el nivel de saturación al que se puede llegar siendo altamente sensible. Sí, bastante. Y yo conozco personas que en cuestiones del tacto, o sea, el calor es así como lo sienten muy intensamente. Digo, ahí está haciendo tanto calor, pero veo que hasta se abruman de esta percepción que tienen de la temperatura, desesperados, o que la ropa les pica mucho. O sea, las etiquetas, las texturas, que los veo desesperados, y a veces esa parte no la entendemos, ¿no? Como ese desarrollo de sensibilidad que tienen ante los estímulos externos. Así es. Y no nomás. Dime. Es que tomo aire para esperar a que termines de hablar, pero no sé qué te interrumpir. A ver, ya hasta se me olvidó lo que te iba a decir. Síguele, yo ahorita me acuerdo. Y te decía que a veces uno lo cree como exagerados, ¿no? Porque los estímulos externos los percibe muy, pues, sensiblemente. Y ya te digo, porque tengo una amiga que es altamente sensible y de verdad la ropa nomás le empieza a picar y es como que sí, es muy complicado. Mira, más que tener que ver con la temperatura corporal, tiene que ver con, por ejemplo, esto que tú dices de la ropa, ¿no? Hay gente que no tolera los suavizantes o el mismo detergente de la ropa
tiene que buscar uno y otro y otro y otro porque les causa urticaria, les raspa, sienten la ropa horrible. ¿Cómo se llama esta enfermedad de la piel que siempre se me olvida? Dermatitis. La dermatitis, por ejemplo, es muy característica de las personas altamente sensibles, cuyo órgano de los sentidos más sensible es la piel, es el tacto. Y hay cosas que verdaderamente no toleran. Por ejemplo, estos suéteres de angora, los de cashmere, todo esto que suelta pelo, se les va a la nariz, a la garganta, a los ojos, y empiezan a estornudar, y les empiezan a salir ronchas, y se les empieza a cerrar la garganta. Entonces, es un caos, es un problema, ¿no? Cuando no lo tienes identificado, claro está. Una vez que lo identificas, dices, bueno, pues yo no puedo usar este tipo de telas, no puedo usar este tipo de detergentes, no puedo usar este tipo de zapatos, porque puede ser que te pongas unos zapatos y te sangren, y puede ser que te pongas otros y te sangren. Entonces, se puede convertir en un problema si no lo sabemos gestionar. Algo que me parece súper importante hacer hincapié es que, casi que con esto suelo cerrar, pero bueno, es que ser paz puede ser una bendición o puede ser una maldición dependiendo de cómo lo lleves. Tengo una paciente que se descubrió paz, pero lo llevaba tan mal la pobre. O sea, decía, es que de verdad esto es horrible, o sea, no tolero mi condición de paz, no tolero ser paz, para mí es un agobio total, o sea, vivo en ansiedad perpetua. A medida que pudo aprender a aceptar su rasgo y más adelante a gestionarlo, entonces ya pudo sacar para sí misma y para el resto del mundo todas sus características positivas y hacer un poquito menos sufridas sus características negativas. Sí, por eso sí es muy importante identificar cuáles son las características específicas de una persona altamente sensible. Sí. Mira, Rocío, algo muy importante que debemos saber es que la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad. No es una condición, no es una enfermedad, no es un trastorno, no es un diagnóstico. ¿Sí? Mucha gente tiende a confundirlos con los Asperger, con los niños índigo, con los arcoíris, con los cristal. Entonces, la doctora Elaine Aron pone especial cuidado en esto, porque finalmente este tipo de niños, aunque están identificados, aunque vas a encontrar un montón de literatura sobre esto, no está científicamente sustentado ni comprobado. Entonces, el rasgo de la alta sensibilidad está científicamente comprobado. Le ponen a la persona unos electrodos y el área de las emociones se ilumina mucho más cuando presentan determinados estímulos. Entonces, muy importante, es un rasgo de la personalidad y tú naces con este rasgo. Te viene de generaciones. Es decir, si tú te autodescubres como altamente sensible, entonces tendrías que preguntarte quién es altamente sensible en tu familia, si tu mamá o tu papá o quién de tus abuelos, ¿no? Segunda o tercera generación. Las 4 características que definen a una persona altamente sensible son, en primer lugar, un procesamiento profundo de la información. Es decir, son personas que están rumiando todo el tiempo el mismo tema. Algo les pasa y están ahí, todo el tiempo, ¿no? Pueden durar 24 horas, pueden durar 24 días, pueden durar 24 meses rumiando el mismo tema. Lo desmenuzan, ponen alternativas, hacen un montón de cosas, pero todo el tiempo están procesando esta información. Entonces imagínate, si hacen eso con un tema, pues pueden hacer eso con 10, porque además es como que toda la información llega de golpe y entonces hay muchas cosas que procesar y esto puede resultar muy agobiante para una persona altamente sensible, ¿no? Son muy profundas, son muy reflexivas,
les gusta mucho entender el mundo en el que se están moviendo, entonces se hacen preguntas que la mayoría de las personas pues no suelen hacerse. Otro rasgo es la sobreestimulación. Ya tenemos uno, el procesamiento profundo de la información. 2, la sobreestimulación. Cuando los órganos de los sentidos se saturan, entonces viene una sobreestimulación y por consecuencia viene una reacción emocional. Esta reacción emocional, Rocío, suele suceder de la siguiente manera. Se satura la persona, necesita liberar, necesita sacar toda esa sobreestimulación y toda esa tensión que está sintiendo, y la verdad es que muchas veces se le sale de muy mala manera, porque es como, la comparación es muy burda, pero es como tener que vomitar, ¿no? O sea, cuando algo te está haciendo daño, cuando algo te cae mal al estómago, vas y lo sacas, o sea, el cuerpo lo saca. Aquí pasa lo mismo. Entonces, paradójicamente, una persona altamente sensible, cuando está sobreestimulada, suele ser cero sensible. Entonces puede decir cosas que lastimen al otro en esta necesidad de deshacerse de lo que le está molestando. Esto sucede cuando todavía no aprendemos a gestionar este rasgo. Una vez que se aprende a gestionar, bueno, pues lo primero que hace la persona es darse cuenta que se está sintiendo sobreestimulada. Pero si no sabe que es altamente sensible y no sabe por qué se siente así, pues obviamente puede suceder esto, ¿no? Y luego le dirán, ay, pues no, que muy sensible, pues lo que me dijiste fue cero sensible. Claro, porque es como que se le sale, ¿no? O sea, en ese momento son bastante irreflexivos. Aunque te acabo de decir en el rasgo anterior, en la característica anterior, que son personas sumamente reflexivas. Entonces me puedes decir, oye, esto es contradictorio. No, no lo es. Es que cuando está sobresaturado puede llegar a pasar esto. Otra característica es la alta emocionalidad, ¿sí? Y junto con esta alta emocionalidad viene la empatía. Mucha gente, te vas a encontrar por ahí un montón de literatura que pone como rasgo principal de una persona altamente sensible la empatía. Y no es así. O sea, la doctora Elaine Aron se ha cansado de decir en todos los foros que no es esa la característica, que la característica es la alta emocionalidad y que esta alta emocionalidad está acompañada de una gran capacidad de empatía. Sí, son personas que son sumamente empáticas, entonces te puedes encontrar a la típica persona que va por la vida recogiendo perritos que se quedan huérfanos, o que estaban por ahí todos piojosos y tirados en un bote de la basura, pues ellos van, los recogen, los bañan, los vacunan, los promocionan, pero en lo que hacen todo esto se encariñan con ellos y ya mejor se los quedan, ¿no? Y entonces llegas a su casa y tiene 7 perros, que los recogió a todos. Es una persona que puede ir caminando en la calle y ve a un indigente, se quita los zapatos y se los da. Así, este nivel de empatía tiene. Se quita el suéter y se lo da, o saca el dinero de su bolsa y se lo da, porque no pueden con el sufrimiento ajeno. Si no están bien trabajados, tienden a fusionarse con esa otra persona, tienden a perderse. Y esto es muy peligroso, porque puede ser que tiendan a la codependencia, por ejemplo, si no están bien trabajados. ¿Por qué? Porque se convierten en el otro, se fusionan con el otro. Esto es peligroso. Son personas muy solidarias y también se emocionan fácilmente. Son personas muy intensas, muy pasionales, para bien y para mal. Si están tristes, están muy tristes. Si están enojadas, están muy enojadas. Y si están contentas, están eufóricas. Entonces, pues a veces resulta complicado lidiar con esa persona, porque además déjame decirte otra cosa. Cuando tú le preguntas a una persona altamente sensible cómo suele sentir sus emociones, la descripción suele ser: vivo en una montaña rusa de emociones o emocional. Ahorita estoy aquí, eufórica, súper feliz. Viene algo que me detona el enojo o la tristeza y ¡pum!, me voy hacia el suelo. Y luego tardo en recuperarme. Esa es otra característica. Bueno, no otra característica de estas 4 que te estoy diciendo, no forma parte de esas 4, pero es como parte de, ¿no? Cuando están enojadas o cuando están tristes, tardan mucho tiempo en recuperarse, mucho más que una persona no paz.
Y por último, el cuarto rasgo es la sensibilidad a las sutilezas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues son personas que llegan a un lugar y dicen, aquí se peleó alguien, aquí hubo una pelea, ¿no? Y solo con entrar a ese lugar. O llegan a tu casa y te dicen, cambiaste el cuadro, ¿verdad? Y tú cambiaste un cuadro de 2x2 y le pusiste 2 centímetros a la izquierda y ellos lo notan. Se dan cuenta cuando la otra persona o del estado de ánimo de la otra persona. Entonces son personas que van a llegar contigo y te van a decir, ya suéltalo, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasó? ¿Con quién te peleaste? ¿No? O te van a decir, oye, estás enojada, ¿verdad? Y otra cosa es, se lo adjudican así. Yo te hice enojar, ¿verdad? ¿Estás enojada conmigo? ¿Estás triste conmigo? Es algo que yo hice, todo se lo toman personal. Es como, a ver, esto puede leerse como un poco egocéntrico, pero es por esta excesiva empatía en donde se tienden a fusionar con el otro y dicen, ching, o sea, ya hice algo que la hizo enojar. Y hacer enojar al otro o que la otra persona se muestre de X o Z manera con respecto a ellos o a ellas, les causa un conflicto terrible. Están muy angustiadas todo el tiempo por eso. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Procesamiento profundo de la información, sobreestimulación, alta emocionalidad, y la percepción de sutilezas. Estos son los 4 pilares de la alta sensibilidad. Si tú tienes 3 de ellos, no eres paz. Necesitas tener estas 4 características. Ahora, ¿cómo me voy a identificar si soy paz o no? Ya lo sabes. Con lo que te acabo de decir, las personas altamente sensibles ya están diciendo por ahí, no, pues a mí me pasa esto, yo soy así. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, te digo de mi amiga, es así como, es tan perceptiva, que hasta le digo, oye, hasta me detectas a distancia qué me está pasando. O sea, es muy, muy perceptiva. Y también con las otras personas, percibe mucho esas energías, como esa como que percibe tanto sus sensaciones en su cuerpo que me dice, mi cuerpo mis sensaciones me están indicando esto. Sí. Te escucho y digo, sí, y le digo, dice, no es cierto, le digo, sí, eres una persona altamente sensible, pero bueno, fíjate que tocas un punto que también esto es algo que yo he detectado con ella, como esta parte de la personalización. Eso, ya ves que en las creencias del cognitivo conductual está una creencia que se llama personalización. Sí, ahorita tocando esto, ¿cómo es aprender a diferenciar esta parte de el no personalices con esta sensación? O sea, porque una persona altamente sensible tiene una percepción del exterior totalmente alta, y en las creencias irracionales de la terapia cognitivo-conductual está esta creencia irracional de personalización. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Porque una es una creencia irracional y la otra es una característica de una persona altamente sensible. A ver, sí, pero finalmente es una creencia irracional, ¿no? Entonces, esta persona altamente sensible tendrá que hacerse consciente de que, pues, punto número 1, de que no es el centro del universo, y punto número 2, de que no todo lo que se dice en el mundo externo tiene que ver con ella, ¿no? Pero claro, esto lo tenemos que aprender, ¿no? Lo tenemos que concientizar para poder gestionarlo adecuadamente, porque si no, vas por la vida sufriendo un montón, sin necesidad. Sí, totalmente cierto. Y digo porque lo veo. ¿Sí? Aquí, fíjate que hay 2 preguntas, no sé si las quieres contestar ahorita o al final. Como tú quieres.
o le damos continuidad. A lo mejor con lo que tienes que decir responde lo que nos están preguntando. Bueno, si quieres le damos continuidad y al final contestamos. Ok. Otra de las dudas o preguntas que me hacían es cómo se asocia, o sea, estas similitudes entre una persona altamente sensible o alguna persona que tiene un trastorno del estado de ánimo. A ver, es muy fácil que una persona altamente sensible caiga en un trastorno del estado de ánimo, pero no es lo mismo. Un trastorno del estado de ánimo es un trastorno. La alta sensibilidad es cosas, pero no es lo que conforma su personalidad total o la mayoría de su personalidad. ¿Sí? Pueden vivir ansiosas porque a lo mejor el medio que los rodea es muy poco cordial, por decirlo de alguna manera. Pero una persona con un trastorno pues ya se comporta de manera diferente, empieza a hacer cosas pues bastante más irracionales, ¿no? Que solo sentirse triste o agobiarse por X o Z. Sí, es importante diferenciarlo porque a veces llega a haber como estas confusiones entre uno y lo otro. Muy bien, esta pregunta nos la hacen, nos preguntan ¿qué debe de hacer una persona no paz para, bueno, eso ya dijiste, para detectar y conocer a otra persona paz? Eso ya lo contestó para quien nos preguntó. ¿Qué debe de hacer? Y otra te lo digo. O podemos completar esa pregunta. ¿Qué debe hacer una persona no altamente sensible para detectar? Bueno, ya dije las 4 características, los 4 pilares. Y para ayudar en la adaptación, a ver, es que depende de quién se trate, ¿no? No es lo mismo si se trata de tu pareja, o si se trata de un amigo tuyo, o si se trata de un empleado, o si se trata de, qué sé yo, ¿no? Una persona. Depende de qué tanta convivencia haya. Ahora, lo primero que sugiero es informarse sobre lo que es la alta sensibilidad y tenerlo presente, porque ¿qué suele suceder? Cuando tú conoces a una persona altamente sensible, pues es como decir, bueno, es paz, y ya está. Es como, pues tiene los ojos verdes, ¿no? O sea, es una característica de esa persona, pero luego pasa totalmente desapercibida o nos olvidamos de eso. Por ejemplo, una persona con ojos verdes, con ojos claros, pues será más sensible a la luz, tendrá fotofobia, tendrá más tendencia a la miopía y una serie de cosas, porque la forma en la que la luz entra a sus ojos pues puede provocar ciertas cosas, pero no es algo que tenga uno presente todo el día, ¿no? O sea, cuando tú vas con una persona con ojos de color no le dices, acuérdate de ponerte tus lentes oscuros para protegerte los ojitos. Pasa lo mismo con las paz. Sabes qué es paz, pero luego cuando viene un evento en donde se manifiesta la alta sensibilidad así, burdamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando sale así de mala manera o cuando empieza a florecer, se te olvida que es paz. Y entonces ahí puedes engancharte y responder y reaccionar de una manera que no está ayudando a la paz. Lo que una persona altamente sensible necesita es sentirse comprendida en primera instancia. Saber que lo que está diciendo está cayendo en una vasija contenedora y no está soltando las cosas al aire, en donde parece que le está hablando a la pared y no hay eco, no hay una respuesta. Esto es muy importante, tenerlo presente. Si no todo el tiempo, cuando venga una reacción, cuando venga una situación que detone una sobrereacción de la persona altamente sensible, pues traerlo, ¿no? Como sonarte la campanita aquí de, recuerda que estás. Y lo que tú le digas la puede hundir en la miseria o la puede sacar de donde está. Eso es muy importante. Sí, y era como lo que te mencioné al principio. Creo que la empatía en todos los casos es primordial, y que también conocer que
como percibe la otra persona el exterior, no lo percibe igual que tú. Entonces sí es bien importante ser como empáticos, solidarios con el otro, para que se vea que yo no soy el otro, uh-huh, y que el otro no soy yo. Así es. ¿Sí? Uh-huh. Como tú lo mencionas, llega a haber estos enganches emocionales entre ambos, y pues no ayuda. Uh-huh. Así es. Es complicado, Vaya, las relaciones amorosas de una persona altamente sensible merecen un foro totalmente aparte y dedicarle un espacio y un tiempo importante, porque no es nada sencillo. Ahora, algo muy importante que quiero que quede claro es: la persona altamente sensible es la que se tiene que adaptar al mundo, no el mundo a la persona altamente sensible. Pero sí es importante que las personas que conviven con ella, sobre todo cuando es una relación así muy cercana, de que vives y convives con esa persona altamente sensible, pues es importante tomar en consideración ciertas cosas, porque si no, esa persona se empieza a sentir violentada todo el tiempo. Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que una paz elija la música que quiere escuchar y el volumen en el que la quiere escuchar, a que el vecino ponga su música. Sí. Cuando el vecino pone su música y decide qué tipo de música escuchar y a qué volumen la quiere escuchar, entonces una persona altamente sensible se puede sentir sumamente violentada y victimizada. Porque, repito, lo que para el otro es música y está padrísima y esto lo quiero escuchar a un volumen que se oiga y que sienta el cuerpo y que vibre, para una persona altamente sensible es un conjunto de ruidos distorsionados que suenan y retumban en su cabeza. Entonces hay que aprender a mediar, a negociar y a hacer un montón de cosas para que el mundo de la persona altamente sensible no sea violentado constantemente. O no lo sienta. Sí, por eso es importante conocer las características y cómo saber detectarlas. Otra de las preguntas que nos hacen es: ¿qué recomendaciones das para las personas altamente sensibles y para los que conviven con una persona altamente sensible? Esta pregunta es similar a otra que tengo acá, que dice: ¿cómo debe hacer un PAS para convivir con el 80% de la población no PAS? Creo que es similar las tres preguntas. ¿Qué debe hacer un PAS para convivir? Okay. Con el 80% de la población que no es PAS. Esa es una muy buena pregunta, Rosy. Porque te digo la verdad, las personas altamente sensibles conforman el 20% de la población mundial, ¿no? Bueno, dentro de ese 20%, el 80% es introvertido. Esto significa que son personas que realmente no necesitan convivir con el resto del mundo, ¿no? Que son felices en soledad. Están muy... Si les gusta convivir con el otro, hoy una pacientita me decía: oye, esto de la alta sensibilidad me está cayendo el 20 de un montón de cosas, ¿no? Porque le di una lectura y me dice: la verdad es que me he dado cuenta que sí me gusta ver a mis amigos, pero no me gusta interactuar con ellos. ¿No? Es como: sí, vente, nos vemos, pero te callas, o sea, no hables, por favor. Hombre, tampoco es tanto así, ¿no? Ella está pasando por un periodo pues de adolescencia y todo, pero finalmente sí, o sea, a ver, ¿cómo vas a hacer para convivir con personas no altamente sensibles? Pues te tienes que adaptar, te tienes que ajustar, tienes que tomar medidas de precaución. Es decir, si vas a ir a una fiesta, si te invitaron a una fiesta y van a ir tus mejores amigos y va a estar padrísima porque es la fiesta de fin de año, lo que sea, ¿no? Tienes que saber y concientizarte y hacerte la idea de que vas a llegar a un lugar donde va a haber un montón de ruido, un montón de estímulos sensoriales, que va a haber muchísima gente, que te van a empujar, que te van a pisar, que te van a salpicar de sudor, de bebida y de lo que sea, y tú saber hasta qué punto y hasta qué momento estás dispuesta a tolerar eso.
Si tú sabes y te conoces que con 20 minutos ya tuviste, pues vas, saludas y te regresas. Si sabes que aguantas 2 horas, vas, saludas, bailas, te despides y te regresas. Si sabes que puedes aguantar 6 horas, pero luego al día siguiente vas a estar hecho pinole y no importa, también. Porque esto también sucede, ¿no? O sea, esta saturación de los sentidos lo que hace es dejar a la persona devastada muchas veces y agotada. Necesitan mucho tiempo para recuperar su cuerpo de toda esta sobreestimulación cuando van, por ejemplo, a una fiesta, a una boda, a un antro, a la reunión en casa de un amigo, y obviamente entre más gente haya, más saturación hay. Entonces, concreto, ¿cómo va a ser una persona altamente sensible para convivir con las no paz? Pues te adaptas al mundo y te mides tú solito, previenes las situaciones. Sí, y sí es bien importante conocer tu tolerancia, sí, porque precisamente, digo, mi amistad es como mi caso de referencia porque lo veo muy, muy de cerca, donde me dice, ¿sabes qué? Ya no estoy empezando a disfrutar esto. Ya acabé de estar. Mejor ya me voy. Entonces, ella sí tiene este autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, sí es importante ese autoconocimiento del saber hasta dónde sí puedes tolerar y hasta dónde no, porque a veces si hay una percepción aguda del exterior y no conoces esto, pues se te van a venir sensaciones ansiosas, angustiantes, desesperantes y decir, oh, no. No, incluso te puede dar una crisis de ansiedad ahí mismo, ¿no? Entonces, una cosa que es importante aclarar, pues digo, es que no nada más somos altamente sensibles a la estimulación externa, también a la interna. Por ejemplo, cuando una paz tiene hambre, es que puede morder a alguien, ¿eh? O sea, de verdad, porque son tan intensas esas sensaciones corporales que, y si no lo detectas, si no lo sabes, pues entonces no entiendes qué es lo que está pasando. Cuando una persona altamente sensible tiene miedo, puede dar miedo incluso, ¿no? Si no lo sabe gestionar. Entonces, todo esto, pues tenemos que aprender a conocerlo y, pues a veces con ayuda o a veces sin ella, aprender a gestionarlo, ¿no? Así es. Aceptar, conocer tu rasgo, aceptarlo y gestionarlo. Así es. Sí, totalmente. Creo que la principal podría ser como herramienta es como esa parte del autoconocimiento y la autogestión y la gestión de lo que necesitas. Sí, y esto lo estoy aprendiendo mucho acá, que te digo que uno come y se pone de un mal humor, no duerme y híjole. Ese es otra. Ese es otra. Ya sé qué va a ser. Sí, esa es otra. Las PAS tienen muchos problemas para dormir. ¿Por qué? Pues, a ver, si todo el día estás sobreestimulado y te acuerdas y eres y en la noche eres una persona que está todo el tiempo dándole vueltas a lo mismo y te pasó un evento en el día que no has podido metabolizar, pues esa persona se acuesta sobreestimulada y está todo dándole vueltas y buscando 40,000 soluciones a esa situación que le pasó durante el día. Y entonces, por supuesto que no puede dormir. Además de que para dormir se necesitan ciertas características. Casi el 90% de las personas altamente sensibles que yo he tratado en el consultorio y que conozco por fuera es la temperatura tiene que ser la ideal, ¿no? O sea, ni frío ni calor. Las sábanas tienen que ser suaves, la almohada tiene que ser especial, tiene que estar totalmente oscuro, pero ventilado. Entonces, son una serie de requisitos que en muchas situaciones son imposibles de cumplir, ¿no? Imagínate una persona altamente sensible que necesita dormir así y que vive en un edificio comunitario en donde las paredes son de papel de China y se escucha todo, lo de los lados, lo de arriba y lo de abajo. Imposible, ¿no? Aún así, se puede aprender a gestionar y atenuar, pero el que es paz, nace paz y se muere paz. Sí.
Me gustaría hacer hincapié en lo que no es la alta sensibilidad, porque, repito, se tiende a confundir mucho. Por ejemplo, las personas altamente sensibles comparten algunos rasgos con los Asperger, como esta parte de la sobresaturación de los sentidos, ¿no? O esta dificultad para socializar, por ejemplo. Pero también te vas a encontrar, por otro lado, en muchos foros, que hay personas que son altamente sensibles y que efectivamente la doctora Elaine Aron lo ve como un don, ¿no? Pero una persona altamente sensible, mal gestionada, se cree superior, se cree un ser superior, se cree un ser con altas capacidades, se cree muchas veces un Illuminati de estos que han venido a salvar al mundo, se creen seres espirituales o videntes. No, esto no es alta sensibilidad, esto es otra cosa. Repito, no es un trastorno, no es un diagnóstico, no son niños cristales índigo ni arcoíris, pero tampoco es signo de debilidad, no lo es. Porque finalmente una persona altamente sensible vive en un mundo hecho para personas no altamente sensibles y ahí está, todos los días, enfrentándose a esta sobreestimulación del mundo en general. Si tú sales a la calle, si tú sales a un centro comercial, hay una sobreestimulación espeluznante que la inmensa mayoría de la gente no detecta. Cuando yo voy caminando, bueno, sobra decir que yo soy Paz, ¿no? Por eso me dedico a esto. A veces voy caminando en un centro comercial y escucho, por ejemplo, estas compañías telefónicas que quieren vender mucho y ponen afuera un mono de esos con aire que hacen así y la música a todo volumen, ¿no? O sea, una música, a empezar, espantosa, ¿no? De un género terrible, pero además en una bocina en la que le suben tantito al volumen y todo el sonido se distorsiona. Y así quieren atraer mi atención, pues olvídenlo, yo no me voy a parar en su tienda, ¿no? Y así, y llegas al súper el fin de semana y la que te quiere vender el queso está al lado con una bocina a todo volumen diciéndote que le compres el queso. Y si vas al jamón, también hay otro señor con una altavoz diciéndote que el jamón ese es delicioso. Entonces, o sea, el día a día de una persona altamente sensible puede ser extenuante. Abrumador. Y pues se necesita fortaleza para enfrentarse a eso. Así es. Muy bien, ya acabamos las preguntas que teníamos pendientes. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Berta? Me gustaría hablar de esto, ¿no? De ¿la alta sensibilidad es un don o es una condena? Pues ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo te vives? ¿Cómo te percibes? Cada uno toma su propia decisión. Lo que sí te puedo decir es que como Paz hay muchos días que son muy difíciles, pero hay otros días que son maravillosos, ¿no? Entonces, pues vaya, cada luz tiene su sombra, ¿no? Cada pro tiene su contra, y esto es así, dependiendo de cómo lo vayas gestionando y viviendo todos los días. Ahora me van a decir, bueno, soy Paz, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Pues conócete, conoce tu cuerpo, escúchalo, comparte con alguien, ¿sí? Si no sabes cómo gestionar esa alta sensibilidad, busca ayuda, no está de más, aprende a gestionar tu rasgo, protégete, créate tu zona de confort, aprende a moverte en este espacio y encontrar tu lugar. Yo siempre he dicho que una persona altamente sensible necesita sus 15 o 20 minutos de paz con Z. No pones. Una paz necesita paz. ¿Por qué? Porque al estar en soledad, al estar con sus pensamientos, lo que hace es recargar su energía como buena persona introvertida que es. Se carga de energía en la soledad, se carga de energía en la reflexión, con una lectura, incluso a lo mejor puede ver un programa de televisión, pero generalmente lo que necesitan es silencio.
porque sus pensamientos son tan fuertes que no necesitan ningún otro estímulo de afuera, ¿no? Es tanto lo que está pasando adentro de su cabeza que no necesitan más estímulos del exterior. Y entonces este espacio de soledad es importante para poder acomodar y poner en orden todo lo que pasó durante el día. Si pueden darse este espacio a la mitad del día y luego al final, eso es genial, porque el poderte dar este espacio a la mitad del día te carga de energía para lo que es el resto. Cuando no te puedes dar este espacio, vas cargando el día completo y entonces es más difícil, ¿no? Pero bueno, la experiencia paz es genial. Nunca pidan disculpas por ser sensibles, nunca pidan disculpas si se desbordan emocionalmente y lloran delante de la gente, aunque efectivamente no nos gusta llorar delante de la gente, pero a veces es inevitable porque las emociones pues te rebasan, pero no se puede. Hay un proverbio chino que me gustó mucho, lo puse por aquí porque me pareció interesante, ¿no? Dice, no hay que ser fuerte, hay que ser sensible. Ese es un proverbio chino. Me lo encontré por ahí hace ratito, el otro día, y dije, mira, lo voy a poner porque me gusta. Aunque, repito, una persona sensible no necesariamente es débil. Así es. Y bueno, y ese ya sería otro tema porque precisamente esa es la creencia que se tiene, ¿no? ¿Es la que, perdón? Es la creencia que se tiene, ¿no? La creencia que se tiene es que una persona sensible es débil y no. Y me parece que no tocamos el punto de la diferencia entre sensibilidad y entre alta sensibilidad e hipersensibilidad, ¿verdad? No, ese no lo hablamos. No sé si nos da tiempo. Sí, todavía no tenemos unos 5 minutos. Bueno, a ver, te cuento. La hipersensibilidad es esta parte donde están los sentimientos involucrados, ¿no? Es una emocionalidad muy fuerte, pero es una fragilidad emocional. Las personas que les hacen así se desmoronan. Una persona hipersensible no necesariamente es altamente sensible. Y una persona altamente sensible no necesariamente es hipersensible, aunque sí puede haber paz que sean hipersensibles. Es decir, una alta sensibilidad mal gestionada te puede llevar a ser hipersensible y entonces a cualquier cosita que te digan, pues te quiebres, te rompas, ¿no? Así como ser altamente sensible te puede llevar a una neurosis importante, no necesariamente todos los neuróticos son paz, no es así, ¿no? En la alta sensibilidad tiene que ver con los sentidos. Por ahí me encontré un autor que decía, en realidad se debería decir altamente sensitiva, en vez de persona altamente sensible se debería traducir como persona altamente sensitiva, que finalmente es high sensitive person, sensitive de sentidos, ¿no? Lo que caracteriza principalmente a una persona altamente sensible es la alta sensorialidad. También viene acompañada de la sensibilidad emocional, pero no es lo mismo. ¿Qué otra cosa? La hipersensibilidad viene acompañada de historias dolorosas, de inseguridad, de susceptibilidad, de una mala gestión emocional, ¿no? Y la alta sensibilidad son personas que son muy empáticas y entonces al ser empáticas, como ya expliqué, se pueden fusionar con el otro y entonces parecer que son hipersensibles, pero no es así. Son empáticos, son intuitivos, son observadores. Son dos cosas diferentes, ¿no? Los sentidos son más agudos, reciben más información y esto lo sobresatura. Las personas hipersensibles son las, como dicen por ahí, los jarritos de Tlaquepaque, ¿no? Que de mírame y no me toques porque me quiebro, me desbarato. Y no, las personas altamente sensibles pueden mostrar mucha emocionalidad, pero al final no se desbaratan, o sea, siguen enteras. La infancia tiene mucho que ver, el ambiente de la infancia tiene mucho que ver en cómo se geste una hipersensibilidad y en cómo se maneje la alta sensibilidad. Por ejemplo, en los países orientales, los niños altamente sensibles son los más populares. Y aquí,
en este lado del mundo, los niños altamente sensibles son los más buleados. También depende de cómo la cultura valore la alta sensibilidad. Y esto te lo estoy diciendo de un estudio comparativo que se hizo con Japón y España, con Japón y Estados Unidos, en donde se descubrió que los niños altamente sensibles en Japón gozan de un prestigio impresionante, ¿no? Porque son creativos, porque son sensibles, porque son empáticos, porque son buenos amigos. Y acá son los tontos, ¿no? Sí, y todo esto tiene que ver con una cultura que entra con el machismo y esas cuestiones. Sí, que gente que se meten con las minorías, ¿no? Y que las personas diferentes son susceptibles de ser criticadas y rechazadas, cuando en realidad pues son las que le ponen el sabor al caldo. Sí, y con esta parte de que tienes que ser fuerte. Ajá. Por ejemplo, no se te permite. Un hombre paz sufre muchísimo en esta cultura. Sí. Entonces, una de mis labores hoy día es justamente, yo trabajo con todo tipo de paz, niños, adolescentes, adultos, mujeres, pero estoy muy interesada en trabajar con los hombres altamente sensibles para que puedan asumir su rasgo y sentirse orgullosos de él y poder vivirlo y manifestarlo sin temor a sentirse rechazados. No, sí. Y aquí en México... te decía que acá en México esta característica de la personalidad en un hombre lo sufren mucho. Sí, sufren mucho. Y además es que hay mujeres que sí se sienten atraídas por hombres altamente sensibles, pero la inmensa mayoría no. Uh-huh. Entonces la pasan muy mal. Sí. Es muy interesante. Sí, me imagino. Sí. Ok. Berta, ¿nos puedes comentar dónde te pueden encontrar? ¿En qué lugar estás? ¿Tus redes, tu número? Para que se contacten contigo. A ver, te cuento. Yo estoy viviendo en Aguascalientes. Tengo un consultorio aquí en Aguascalientes que en este momento estoy usando muy poco por lo de la contingencia. Pero bueno, se vale, ¿no? O sea, puedo atender en vivo con todas las precauciones, tomando todas las medidas sanitarias, etc. Y también doy consulta online. Lo único que tienen que hacer es pues, hacer una cita conmigo y con mucho gusto nos vemos. Tengo una página de Facebook que se llama Psicología Integral y Coaching y luego tiene mi nombre, Berta Parra. Y luego tengo otra página que se llama Personas Altamente Sensibles. Las traté de vincular porque finalmente pues lo que publico en las dos es lo mismo, ¿no? Estoy muy enfocada a las PAS en este momento de mi vida. Y bueno, pueden encontrar las dos páginas por separado, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo. La página web está desarrollándose, estoy haciendo el contenido para que ya salga pronto. Y puedo dar mi teléfono si quieres. Sí, finalmente sí, claro. El teléfono es del dominio público, entonces tampoco es que esté guardando así como que mucho mi privacidad, porque está en Facebook, está en Google, está en todos lados. Tengo dos líneas. El de aquí de Aguascalientes es el 449-579-7203 y otro que es de Veracruz, pero que igual sigue funcionando, es el 271-113-9490. Ahí estamos, okay, para lo que se les ofrezca. Muy bien, excelente. Incluso en las publicaciones está etiquetada su página, por si le quieren echar un vistazo desde la etiquetación, pues ya les da el vínculo directo hacia su página. Así es. Incluso creo que también la tengo vinculada con la de Instagram, que, bueno, es que como yo no sé manejar bien esto, la verdad tengo a alguien que me lo gestiona, pero ahí más o menos medio muevo para que estén conectadas las tres y salga la misma información en estas tres páginas. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Berta, por toda la información que nos diste, fue muy enriquecedora.
Espero a todas las personas que se hayan conectado y nos hayan visto esta transmisión les haya servido de mucho. Recuerden que cada semana subo un webinar con diferentes temas. Están aquí en la página de Rocío Reflexionando. También pueden encontrar estos videos en Reflexionando con Rocío en YouTube y en la página web que es www.reflexionandoags.com. Y pues precisamente aquí en esta página y en Spotify también, este va a ser un podcast que me pueden encontrar como Reflexionando, por si lo quieren tener ahí de podcast, ahí lo van a encontrar. Bueno, muy bien, fíjate que me están llegando muchísimos mensajes de personas que no se pudieron conectar. No sé si ándale, por el vínculo o por... No sé qué fue lo que falló, porque puse el link, ese lo puse y ya así fue como me conecté yo. Sí. Ya cuando lo tenga listo, Berta, te lo paso para que tú lo puedas difundir con quien lo desees, para que se queden con la información que aquí se habló. Ok, perfecto. ¿Sí? Pues muchas gracias por la invitación, Rocío. Para mí es como, me encanta hablar del tema, entonces me voy con una cosa y con otra. Pues gracias a ti por aceptar. ¿Perdón? Que digo, gracias a ti por aceptarle la invitación. No, pues encantada de la vida. Muchas gracias. Y la siguiente semana tenemos cómo interactuar con los niños TDAH en tiempo de clases virtuales. Muy interesante. Sí. Muy interesante. Bueno. Entonces te paso ya el contenido y ya para que se los pases a las personas que no se pudieron conectar. Así es, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bye. Chao.